entonces de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 13, donde el Espíritu de Dios nos habla. Él nos habla y nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Para que estemos firmes, para que tengamos victoria, para que no nos dejemos derrotar por las fuerzas espirituales de maldad, para que nosotros podamos tener un cristianismo sólido, victorioso, más que vencedor, que refleje a nuestro Dios en esta tierra. Ese es el propósito de la guerra espiritual, y que nosotros tengamos que darnos cuenta. Mire, yo creo que muchos de nosotros los que somos padres hemos pasado por una experiencia. La otra vez un amigo me contaba, me decía: mira que mi hijo, yo lo veía que él iba al colegio, y cuando llegaba del colegio a la casa llegaba triste, y llegaba así como achantado, y entonces el papá cogió y conversaba con él: ¿qué te está pasando? ¿Qué es que te sucede? Y el niño le comentó: no, es que hay unos niños allá en el colegio que me la tienen montada, que me pegan, que me golpean, y como son más grandes que yo no me puedo defender. Entonces el amigo me decía: entonces no, a mí me tocó decirle entonces cómo se debe defender, cómo debe pararse firme para que él pueda tener un ambiente saludable. ¿A quién debe acudir cuando eso le sucede? Debe acudir a su profesora, al director, y cómo, si en ese momento le van a hacer daño, él cómo se puede defender, me decía el papá. Cuando usted está hablando de estos textos, de Efesios 6, 11 en adelante, de la armadura de Dios, es lo mismo. Es lo mismo. Nuestro Padre Celestial nos ama, y Él coge y mira a sus hijos y le dice: párense en un momentico, ¿sí? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Por qué hay tanto creyente triste? ¿Por qué hay tanto creyente angustiado? ¿Por qué hay tanto creyente que está como con una actitud de derrota? Y Dios, que se da cuenta de eso, dice: no, hagamos un alto. Les voy a enseñar a defenderse, les voy a enseñar a protegerse, les voy a enseñarse cómo es que se tiene victoria sobre el enemigo. Yo quiero ver hijos victoriosos, quiero ver hijos gozosos, que disfruten de la vida en Cristo, porque es la mejor que nosotros podemos tener. Que alguien me diga amén a eso. Entonces, toda esta serie de mensajes van con ese objetivo, de que nosotros asumamos esta enseñanza, este entrenamiento, para nosotros poderlo aplicar a nuestras vidas. Oído, la Biblia enseña que es una realidad las acechanzas del diablo. Es una realidad. Y hemos dicho que la palabra acechanza significa métodos. Viene de la palabra griega que implica métodos. O sea, el enemigo tiene métodos para afligir, para atacar, para dañar a las personas. Y muchas personas ignoran eso, no saben, no logran comprender qué es lo que sucede a su alrededor, porque esta es una lucha en una dimensión espiritual. Es una lucha en una dimensión que nuestros ojos físicos no ven. Y entonces hemos estado hablando justamente de esa palabra acechanzas. Las acechanzas del diablo, el origen de esta palabra viene ilustrado con lo que sería un animal feroz. Esos animales de caza, que son los que observan a su presa, que mantienen observando sus movimientos hasta que toman la decisión de atacar de una forma sorpresiva, para entonces lograr atrapar a su presa. Así es el diablo. El diablo, la palabra de Dios dice en el apóstol Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Él anda observando, él anda mirando a ver quién se descuida para lanzar su zarpazo, para lanzar su ataque, para destruir. Porque cuando él ataca, no ataca para acariciar, no ataca para de pronto distraer, no, él ataca es para dañar, para robar, para matar y destruir. Entonces nosotros los creyentes necesitamos conocer cómo opera el enemigo, y de esa manera nosotros poder tener el discernimiento y la capacidad para, con la armadura de Dios, defendernos de esas acechanzas. ¿Cuántos dicen amén? Eso hemos estado trabajando.
Vimos ya 7 acechanzas. Solamente voy a nombrar y voy a terminar, si Dios quiere, con las 3 últimas. En primer lugar, él ataca poniendo en duda lo de Dios. Ese es el ataque favorito de Satanás. Ya lo vimos. Segundo lugar, él ataca, él quiere detener y estorbar el servicio a Dios. Si hay algo que a él le enoja es que gente se reúna a adorar y servir a Dios. ¿Sí? Por eso las personas, cuando usted se va a congregar y dice, hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a ir a adorarlo, hoy voy a meterme con Dios, justo pasa algo ese día. Porque él no quiere eso. Él quiere impedir eso. ¿Sí? Esa es una otra forma de actuar de él. Tercero, ataca al creyente a través de doctrinas falsas. También lo vimos. Hoy por hoy hay mucha doctrina falsa y él ataca confundiendo, ataca trayendo entonces falsedades y mentiras y la gente se confunde. Cuarto lugar, ataca para hacer difícil vivir la vida cristiana. Entonces aquí hablábamos de que la gente llega a Cristo y lo primero que le empieza a pasar es que le llega más problemas, ¿sí? Y la gente dice, bueno, ¿y por qué será que desde que voy a esa iglesia tengo más problemas? Pues porque usted está empezando a adorar y servir a Dios y el enemigo está bravísimo. Entonces él va a tocarle tal vez la salud, él va a tocarle tal vez las finanzas, él va a tocar tal vez su relación de familia. Pero la buena noticia es que todo eso que él toca es temporal. Una vez que usted resista y se mantenga firme y fiel a Cristo, usted va a ver la mano de Dios a su favor. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cómo ataca más? Quinto lugar, ataca con división. Él es experto en dividir, ¿sí? Él es experto en traer muros de separación. Es otra forma en que él ataca. También lo vimos. Sexto lugar, él ataca desviando a que las personas confíen en sus propios recursos. Llega un momento donde Dios, por ejemplo, ha bendecido a una persona con buen intelecto, con buenos conocimientos, con buenas capacidades financieras, y él comienza a desviar para que las personas dejen de depender de Dios para empezar a depender de sus propios recursos. Ya también lo vimos con un ejemplo magistral. Séptimo, también ataca trayendo altivez. La palabra de Dios dice que Dios mira de lejos a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces, él es experto en volver a una persona altanera, envanecida, soberbia. Todo eso son influencias malignas, esas no son formas de ser de un ser humano solito. No, hay una influencia atrás de todo eso justamente para llevarlo a momentos difíciles. Hoy vamos a tratar de ver esta. Octavo lugar, y una de las cosas muy importantes que nosotros los creyentes debemos tener en cuenta es que el enemigo ataca impidiendo que los hombres crean en el evangelio. Esa es una de las tácticas más fuertes de Satanás, del enemigo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 4, dice la palabra, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice que Él opera de esta manera. Dice que Él opera en la parte del entendimiento de las personas. Dice que los ciega. Diga, cegó el entendimiento de las personas que no han creído todavía en Dios, que no han creído todavía en la obra de Cristo. Entonces viene y los ciega, no quiere que crean. Él estorba para que no crean el evangelio. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ataca colocando ceguera espiritual. A esto es lo que se le llama ceguera en el entendimiento. Hay personas que tienen una buena vista 20/20 de visión física, pero su visión espiritual está cegada. Él opera colocando esa ceguera para que la gente no pueda creer en Jesucristo, para que no pueda creer en la gloria de Jesucristo, que es la imagen de Dios, para que no pueda creer el evangelio. Tremendo. ¿Sí? Y eso
es algo notable. Él trabaja, ¿cierto? Colocando unos velos espirituales. Por eso las personas se les dificulta. Yo no sé si a usted le pasaba lo mismo que a mí, pero antes de conocer a Cristo, yo no podía entender la palabra de Dios. Yo leía la Biblia y a mí me parecía un libro sin sentido, un libro sin claridad. Yo mismo decía que la Biblia también fue inventada por los hombres para inventar una religión, y uno tenía una cantidad de argumentos acerca de la Biblia, del Evangelio, del mismo Cristo. Gracias a Dios que nunca tuve la imprudencia de hablar más del Señor tampoco, pero tampoco lo determinaba como Dios. Yo pensaba que Cristo era un líder revolucionario y todo eso, pero nunca entendía que Cristo me vino a salvar de mis pecados, que Cristo había venido. Mire, los meses de diciembre se celebra Navidad, ¿sí? Y todo mundo quiere que llegue la Navidad, y nadie entiende qué es la Navidad, ¿sí? Desde pequeño todo eso uno lo ha vivido. Ay, que llegue la Navidad, que llegue la Navidad. ¿Por qué quiere uno la Navidad? Por los regalos, ¿sí? Desde pequeños. ¿Por qué quiere uno la Navidad? Porque le daban los regalos, le daban los juguetes, le daban. Y la mayoría de niños crecimos sin saber la historia verdadera de la Navidad. La Navidad es que Dios, por amor a nosotros, dejó su trono, dejó el cielo y se hizo hombre en la persona de Jesús. Escogió a una mujer llamada María, un hombre llamado José, humildes, y vino a vivir aquí en la tierra con el propósito de cumplir un plan eterno que Dios se había propuesto con la raza humana, que a través de Jesucristo usted y yo fuésemos salvos. Él se entregó en la cruz del Calvario, Él murió, Él fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, y la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire la Navidad hasta dónde llegó. Y nosotros no entendimos eso, o por lo menos yo no lo entendí. Por eso Él coloca velos, para que las personas no entiendan. Pero mire lo que dice Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a un creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Este es su llamado. Dios llamó al apóstol Pablo y le dijo: mira, yo te he llamado para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Este es el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Usted y yo estamos ungidos. Hagamos un ejercicio, levante su mano y diga: yo estoy ungido. Otra vez diga: yo estoy ungido para abrir los ojos de los que están en mi casa. Diga: de los que están en mi familia. Otra vez diga: yo estoy ungido para que Dios me use en la conversión de mi familia. Diga: y ellos pasarán de las tinieblas a la luz. Diga: de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un poder de Dios sobre nosotros. Usted tiene que tomarlo, creerlo. Dios no te llamó a jugar al evangelio, a jugar al evangélico, no. Dios te llamó para darte un poder especial, y a través de ti el Señor va a quitar la ceguera espiritual de tu casa. A través de ti el Señor va a quitar esa ceguera que Satanás coloca en el entendimiento de las personas. A través de ti Dios te va a entrenar, Dios te va a dar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que las personas de tu casa pasen de esa oscuridad a la luz de Dios. Pasen de la potestad, del poder, del dominio de Satanás, pasen ahora al dominio de Dios. Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Entonces, Dios es un Dios que está interesado en que las personas crean en Jesucristo.
que crean en el Evangelio, porque de ahí parte toda la bendición. Pero ¿cómo el enemigo más obra? Lucas 8:12 dice la palabra de Dios, mire cómo impide que las personas crean en el Evangelio. Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. ¿Son los que qué? Son los que oyen. Y luego viene ¿quién? No me dejen solo. ¿Quién viene? El diablo. ¿Y qué hace? Y quita de su corazón ¿qué? La palabra. ¿Para qué? Para que no crean y qué. ¿Sabe qué sucede espiritualmente? Cada vez que usted se congrega, usted recibe una palabra de Dios. Pero usted sabe que tal vez ni ha salido de aquí y Satanás ya está buscando cómo robársela. Otra vez. Todos nos congregamos para buscar a Dios y para escuchar su palabra. Y el Señor nos da una palabra. Por ejemplo, esa que acabamos de pasar es una promesa que si usted la cree, usted va a recibir un poder y usted se va a enfocar de que el enemigo tiene que soltar a su familia, de que las tinieblas se tienen que ir de su casa y de su familia, porque Dios lo ungió para abrir los ojos de ellos, para quitar la ceguera de ellos, y yo me creo esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios me dio esa palabra para venir aquí a Popayán. Cuando yo estaba en Cali, yo le dije, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dio esa palabra. Yo te doy el poder para que muchas personas en esa ciudad, tú les abras los ojos espirituales, para que quites la ceguera espiritual, para que quites la ceguera del entendimiento, para que ellos se conviertan, para que ellos entonces pasen de la potestad de las tinieblas a Dios. Y yo se la creí. Y cada vez que voy a predicar el Evangelio, la reclamo para pararme antes y predicar y hablarles del Señor. ¿Oído? Pero ¿sabe qué hace el diablo? El diablo es experto, hermanos, en quitar del corazón la palabra. Aquí Jesús está hablando de la famosa parábola del sembrador y de los 4 tipos de tierra, junto al camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Y Satanás sabe de qué material está hecho nuestro corazón. Si nuestro corazón es buena tierra, entonces la palabra va a entrar y yo la voy a cuidar. Dígame algo. Pero el enemigo, mire lo que dice, quita de su corazón la palabra, la roba. ¿Cómo roba Satanás la palabra del corazón de una persona? ¿Sí? Lo hace de 3 maneras. Uno, como dice ahí, no crea lo que le están diciendo. Esa es una voz del enemigo. No crean. Él comienza a que la persona comience a rechazar el mensaje de Dios. No crea eso. ¿Sí? 2, la roba a través de la distracción. Hoy en día, hermano, en esta época de tanta tecnología, ¿sí? De tanta distracción, hermano, con ese celular. Yo hago ejercicio en mi casa, yo a veces le digo, nadie va a usar ese celular, y la otra vez fuimos con el Ministerio de la Danza más bonito por allí, a Salinas es que se llama, y qué lindo eso, por allá no entraba señal de nada. ¿Sí? Y yo veía más de uno así, ¿dónde? Miren, lo peor es venir a la iglesia con ese celular prendido. Porque puede ser el mismo diablo el que esté influenciando a otra persona para que usted se distraiga y no reciba la palabra como debe recibirla. Y entonces uno ve a la gente. Yo sinceramente no está prohibido el celular aquí, pero yo sí animo a la gente y digo, cuando vaya a la casa de Dios, usted vaya concentrado a recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Y que nadie, y si alguien lo llama, digo, oh, pastor, yo lo traigo en vibrador, hermano, ahí. Esos WhatsApp que entran, hermano, así que trun, y comienzan a doblarle a uno el bolsillo y trun, y trun, y trun, 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 trun. Hermano, yo ya lo distrajo a uno. ¿Qué será? ¿Quién será que me está mandando? ¿Quién será que me necesita?
Mire, por ahí sonó uno. Sí. ¿Cierto? Entonces, mire, ¿cómo quita él del corazón la palabra? Él va a hacer lo máximo para que usted no crea la palabra, para que usted se distraiga de la palabra. Y él va a tratar, ¿por qué? Satanás sabe que si esa palabra se queda en su corazón, ella no se queda en semilla, ella va a crecer. Y esa palabra va a crecer tanto que un día se convertirá en espada del Espíritu Santo. Por eso él necesita quitarla en su estado más débil. Porque cuando la palabra solo es una semilla que llega al corazón, es su estado más débil, más frágil. Entonces él la puede quitar, la puede robar. Pero cuando esa palabra crece, esa palabra es regada, esa palabra es cuidada, esa palabra es creída, esa palabra es orada, esa palabra es confesada, esa palabra es intercedida, esa palabra es creída, esa palabra, hermano, aumenta su poder. Y un día esa misma palabra que él no pudo robar se convierte en la espada del Espíritu para destruir las obras del diablo. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Y sabe qué es la? Yo nunca me puedo olvidar porque siempre me gustó esta ilustración, ¿sí? De cómo opera la palabra de Dios. Es como una semilla, mire, ahí está hablando de una semilla, una semillita pequeña. Entonces una historia que nos sirve para ilustrar decía que una persona recibió un día el dictamen médico de una enfermedad, un cáncer. Y el médicamente entonces le diagnosticaron cáncer, un cáncer agresivo y que le daban como 2-3 meses de vida. Entonces, dentro de esa persona comenzó a levantarse una voz. El cáncer comienza a hablar. Te voy a matar. Te voy a destruir. No vas a cumplir el resto de tus sueños. Comienza a hablar. Pero esa persona fue un día a la iglesia y recibió una palabra de Dios, una semillita. Y dentro de esa semilla era un salmo que decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una semilla, y le entró. Y las dos voces comienzan a pelear dentro de uno. Y Satanás quiso robarle la semilla para que no creyera y no fuese salva y no se sanara tampoco. Y hay una pelea dentro de uno. Y Satanás quiere robar la semilla y ella la cuidaba. Yo escuché que Dios me habló y me dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una promesa, una semilla chiquitica. Y entonces el que contaba el testimonio decía que las dos voces comenzaron a enfrentarse. La voz del cáncer comenzó a hablar más duro, y la voz del Espíritu, que es la semilla de la palabra de Dios, comenzó a crecer. Y entonces primero la semilla de la palabra de Dios era débil. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y el cáncer hablaba duro, porque es la voz de Satanás, la voz de la destrucción. Te voy a matar, te voy a destruir, vas a dejar solo a tus hijos, vas a dejar solo a tu hogar. Pero esta señora no se dejó robar la semillita, sino que la oraba. Le dijo: Señor, tu palabra dice que contigo es posible que yo no muera de este cáncer. Señor, es posible que este diagnóstico tú, Señor, lo reviertas. No moriré, Señor. Tú eres la vida, yo viviré. Y comenzó a guardar la palabra y a orarla y a creerla. Entonces la semilla de la palabra de Dios creció.
Y cuando creció la semilla, entonces ella levantaba la voz. Y la voz del cáncer comenzó a disminuir. Y la voz de esa semillita comenzó a crecer. Hasta que un día ella, con esa batalla, porque es una batalla espiritual que se lucha dentro de uno y dentro de su mente, la palabra de Dios tuvo el poder para sanarla. Hoy está viva, hoy está libre, hoy está sana. El Señor le regaló más años, ahora está salva, tiene su hogar, tiene su familia, tiene sus hijos, y Dios ha cumplido sus sueños a través de ella. ¿Por qué? Porque la palabra no fue robada, creció, se fortaleció y le llevó a la victoria sobre Satanás. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Por eso esta es la manera como nosotros como creyentes debemos de enfrentar al enemigo. Pero si yo digo, ay sí, el diablo va a destruir mi hogar, va a destruir mi familia, yo le digo amén. No, mal. Digo, no, escrito está, mi casa y yo serviremos al Señor. Si hay una palabra que nosotros creímos en nuestra casa fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros nos apropiamos y seguimos creyendo esa palabra hasta que veamos al último de nuestra familia doblando sus rodillas y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Además de eso, el enemigo actúa, sí, queriendo opacar a Cristo. ¿Opacar a quién? A Cristo. Aquí me voy a meter en problemas, pero me toca. ¿Cuántos me aman? Bueno, después de esto espero que me sigan amando. El enemigo es experto en querer opacar a Cristo siempre. Él no quiere que la gente vean al Cristo glorioso. ¿Sabe cuál es uno de los santos o uno de los ídolos a los cuales se ha consagrado Popayán? ¿Cómo se llama? A ver. El exeomo. ¿Tiene ahí una figura del exeomo? Páseme una figura del exeomo. La gente a veces se pregunta quién se inventó eso. ¿Sí? ¿Quién se inventó el ese homo? Ese homo proviene de una palabra donde Pilato, en el momento en que Cristo estaba siendo lastimado, lacerado, estaba recibiendo los latigazos para pagar por nuestros pecados, Pilato no quería crucificar a Jesús, sino que lo mandó al maltratar y luego se lo presentó nuevamente a la multitud y dijo: he ahí el hombre. A esa expresión es que se le llama exeomo, es una expresión de latín, ¿no? Y entonces, una de las cosas que Satanás busca siempre para que la gente no crea en Cristo y no crean en la actualidad de Cristo es siempre devolverlo a alguna etapa que vivió Cristo. Siempre quiere que la gente se quede, ¿cierto?, en una etapa que Cristo vivió. En estos días hablaba justamente con unas personas de que me preguntaban acerca del pesebre, si el pesebre es pecado, si el pesebre no es pecado, ¿cierto? Y cositas así, la gente a veces le pregunta a uno eso, ¿cierto? Entonces mire, ¿sabe qué es pecado? Pecado es adorar aparentemente a un Cristo que no está ahí. Por ejemplo, Cristo ya no está en el pesebre. Gracias por su ayuda, ¿no? Me ayudaron bastantísimo. Cristo ya no está en el pesebre. Cristo fue un bebé. Jesús fue un bebé, sí es verdad, pero Él ya no está siendo un bebé. Aló. Entonces yo no puedo como hijo de Dios ir a adorar al niño Jesús de Praga. Digo al niño Jesús. No lo puedo, yo no puedo ir a adorarla a Él. Él no es un niño ya. Ya lo hablamos, ¿no? Ahora el eseomo, no apareció por ningún lado. Mire el eseomo. Pero no, está de afán. El eseomo. La mayoría de veces
que las personas, por ejemplo, el ese homo es un Cristo lastimado, hecho pedazos, hecho trizas. ¿Sabe qué es lo curioso? Lo curioso es que el enemigo siempre quiere ver a Jesús y quiere hacer ver a Jesús, pero en una etapa donde él estuvo en su etapa de humillación. Cuando Jesús fue un bebé, estaba en su etapa de humillación. Cuando Jesús estuvo lacerado y estuvo ahí en la cruz, fue una etapa de humillación. Pero oído, Jesús no se quedó ahí. Jesús al tercer día resucitó. Y cuando Jesús resucitó, resucitó glorificado. Y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Jesucristo recibió la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el infierno. Y en otras palabras, Jesucristo recuperó toda su majestad, toda la gloria. Y hoy por hoy Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Pero Satanás es experto en querer opacar a Cristo siempre. Siempre se inventa fiestas, se inventa situaciones donde veamos a Cristo opacado, lo veamos insignificante, lo veamos totalmente sin autoridad. Entonces, esa es una forma en que el enemigo a través de la religión ha intentado de detener el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te habla de un Cristo que sí, que se hizo carne en la persona de un bebé llamado Jesús de Nazaret, que sí estuvo en el vientre de una mujer llamada María, sí, que sí estuvo en el seno de un hogar con José, con toda su familia, que sí se entregó en la cruz, que sí murió, que sí resucitó, pero la actualidad de Cristo es otra. Él está vivo. Y Él prometió que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él se iba a mover en medio de ellos. Él iba a obrar salvación, Él iba a obrar libertad, Él iba a obrar sanidad, Él iba a obrar transformación. Donde quiera que se reúnan 2 o 3 personas a hablar en el nombre de Jesús, Él va a estar ahí para ayudar y aplicar a la necesidad que haya en esas personas. Si es su voluntad, Él la suple y pueden ver un milagro de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo, Él está resucitado y Él está lleno de gloria y de majestad. Y así es como nosotros los creyentes tenemos que tenerlo siempre. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, esta es la forma en que Él actúa, impidiendo que los hombres crean en Cristo, crean en el Evangelio. Pero miremos otra forma, sigamos. La otra forma que ataca el enemigo es que Satanás quiere hacer que actuemos sin sabiduría. Los ataques del enemigo por lo general están direccionados a la mente. ¿A dónde? A la mente. La batalla está aquí. Y él por lo general va a querer que la batalla se lleve a cabo en la parte de la sabiduría. Romanos 16, mire lo que dice estos textos. Dice la palabra de Dios: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Qué quiere Dios que seamos? Sabios para hacer el bien e ingenuos para hacer el mal. Entonces, primero habla de la sabiduría, ¿cierto? Habla del ingenio, pero también dice el versículo 20, inmediatamente dice, y el Dios de paz. ¿Qué hará el Dios de paz? Aplastará en breve ¿a quién? A Satanás. ¿Bajo qué? Bajo nuestros pies. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de los creyentes. La palabra de Dios dice que el Dios de paz se encargará de aplastar en breve. ¿Le oye esta palabra? ¿Alguien trajo su fe? En breve, falta un momentico, en los próximos días, en medio de toda esta serie de sermones de guerra espiritual, yo profetizo en el nombre de Jesús que en los próximos días, oído esto, no termina este año hasta que tú veas una gran victoria sobre Satanás. El Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Ya no dominará él, ya no actuará él, ya no operará él, sino que tú vas a ver que el mismo Señor Jesucristo que lo venció en la cruz te va a dar la victoria y lo va a colocar bajo tus pies. Que alguien me diga amén a eso. Lo vas a ver en el nombre de Jesús. Ahora, esto es una batalla de sabiduría. Cuando nosotros hablamos del trabajo del enemigo, estamos hablando justamente de que Dios quiere que seamos sabios. Santiago 3, versículo del 15 al 16 también nos habla algo más. Dice la palabra de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Deme un texto antes, por favor. Mire lo que dice esta palabra. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué más? Oído, usted y yo enfrentamos una sabiduría diabólica. Y cuando hablamos de sabiduría significa que este ser personal tiene lógicamente un registro mental, unas maquinaciones, una planificación, unas estrategias, unas astucias mentales para poder desarrollar sus planes. Dice que este tipo de sabiduría es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mire el descenso, ¿cierto? Pero luego dice la palabra de Dios, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Esas son las acechanzas del enemigo. Si el enemigo logra capturar la mente de alguien, entonces él va a colocar su sabiduría en él. Su sabiduría diabólica, su sabiduría terrenal, su sabiduría animal, él la va a colocar ahí. ¿Para qué? Para que a través de esa sabiduría refleje un comportamiento. Y la palabra de Dios dice que el tipo de comportamiento son los celos, las peleas, las envidias, dice la palabra, la perturbación y toda obra perversa se desarrolla a través de una persona que se deje capturar su mente. Tremendo. Por eso es que uno a veces se da cuenta, uno dice, personas, yo en medio de mi caminar con Dios, yo he conocido gente que en algún momento se entregó a Cristo y entregó su mente al Señor. Y oído, cuando usted entrega su mente al Señor, entonces viene la sabiduría de lo alto. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? La palabra de Dios dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Es pura. Dice la palabra después ¿qué? Entonces, cuando una persona, oído, mire, dése cuenta la definición de sabiduría para Dios. Hay mucha gente, hermano, que tiene conocimientos humanos. ¿Sí? Hay mucha gente, yo conozco mucha gente intelectual. Yo he estado en consejerías con directores de universidad, de aquí del Cauca, con profesores. Y aunque son catedráticos y tienen magíster y tienen todo el conocimiento humano, no tienen sabiduría de lo alto. No hay que comparar eso. La sabiduría de lo alto se conoce a través de la conducta de las personas. La sabiduría de Dios. Cuando usted le entrega la mente a Cristo, la sabiduría de Dios dice que es pura, es limpia. La sabiduría de Dios es pacífica, o sea, ya no le gusta estar peleando tanto. Los matrimonios que se caracterizaban por la pelea, sí, la pelea y el bochinche. Dígalo usted, no me hacen falta. ¿Vamos a montar esa? No me hacen falta. Ya uno empieza a darse cuenta que la sabiduría, el espíritu que se va metiendo en la cabeza,
ya uno dice, estoy cansado de tanta pelea. Estoy cansado de tanto celo amargo, de tanta contención. Estoy cansado. ¿Sabe? Cuando una persona está así, está transicionando de la sabiduría diabólica a la sabiduría de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a madurar? En el hogar, en el matrimonio. Y por eso dice que la sabiduría que viene de Dios es pacífica. Le gusta la paz, le gustan los acuerdos, ¿sí? Le gusta la diplomacia, el diálogo. Vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a respetarnos. Puede ser que no estemos totalmente de acuerdo en algo, pero vamos a tratar de respetar nuestros desacuerdos. Dígame en algo. La sabiduría de Dios, hermano, nos libera de la sabiduría diabólica. Porque es una acechanza del maligno. Colocar su sabiduría. Él anda buscando mentes. Anda buscando mentes para colocar su sabiduría, que es todo lo contrario a esta. Es sucia. Es de pleitos, de contención. ¿Sabe cómo es la sabiduría de lo alto? Es amable. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios se demuestra con amabilidad. Por eso Dios, cuando quiere ver que una persona es sabia, no, oído a esto, no lo califica por su nivel de conocimiento. Una persona puede saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis y puede ser que no sea sabia. Se la aprendió. Pero ¿sabe cómo Dios sí califica el perfil de una persona sabia? Con su conducta. Dios ve una persona pura, Dios ve una persona pacífica, Dios ve una persona amable. Dice, esa persona tiene sabiduría de lo alto. Es benigna. La sabiduría de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni ¿qué más? Ni hipocresía. Esta la vamos a dejar a ver si alcanzo a tocarla de último. Ni hipocresía. En cambio, la sabiduría de Satanás, que logra capturar la mente de alguien, es todo lo contrario. Sucia, es de pleitos, es de contienda, ¿sí? Es desatenta, es maligna, es en vez de misericordia, ¿sí? ¿Qué es lo contrario a misericordia? Es crueldad, ¿sí? Porque la misericordia es favor a las personas que no lo merecen. Es cruel. La sabiduría del diablo no tiene buenos frutos, tiene malos frutos, malos resultados. Y además de eso, la sabiduría diabólica es incierta y de mucha hipocresía, vuelve a las personas hipócritas. Jesús trabajó la hipocresía bastante, ¿no? Cuando Jesús habló, por ejemplo, de las cosas de la oración, cuando tú ores no seas hipócrita, haciendo mención de oraciones repetitivas y delante de la gente como queriéndote hacer ver de que eres muy espiritual. Cuando tú ayunes, no seas un hipócrita. No ayunes para que los hombres te vean. Cuando tú des limosna, cuando tú des ofrenda, no seas hipócrita. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que tu mano izquierda no se dé cuenta cuánto dio la derecha. Tremendo Dios. Y luego cogió a los líderes religiosos de su tiempo y le dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados que limpian lo de afuera, mientras por dentro están llenos de maldad. Tremendo Jesús, ¿no? ¿Y sabe por qué decía eso? Porque muchas personas permitieron que el enemigo les metiera su sabiduría diabólica y las volvió hipócritas aún dentro de la iglesia. Hay algunos, gracias a Dios hoy no vinieron. Bendito sea Dios, yo soy tan de buenas. Yo soy muy de buenas cuando predico esto. No vienen para que no se sientan mal. Sí hay creyentes hipócritas. Son unos en la iglesia y otros en la casa. ¿Sí? Son unas mansas palomas en la iglesia.
Una carita de yo no fui, pero en la casa son terribles. Se parecen a Thanos, el Avengers. Uno dice, no, no hay necesidad. Tan lindo ser hermano de una sola estampa en todo lugar. Aquí en la casa de Dios, en la casa de familia, en mi trabajo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy un hijo de Dios. Y voy a dar buen testimonio de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Por eso es tan importante que nosotros los creyentes sepamos que tu mente es muy importante para Dios. Pastor, yo ya le entregué mi corazón al Señor, gloria a Dios, pero el Señor quiere más. ¿Sí? El Señor quiere que tú le entregues no solamente tu corazón, quiere que le entregues tu mente. Y cuando crezcas un poquito más, entrégale tu voluntad. Porque va a llegar un momento donde el Señor te diga, ya no quiero que hagas tu voluntad, sino que hagas mi voluntad en tu vida. Pero para eso es necesario entregar nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, y el que le entrega más a Él, recibe más de Dios en su vida también, y eso es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos claro de que Dios nos demostró la fuente de la fuerza de Satanás. ¿Sabe cuál es la fuente de la fuerza de Satanás? Como Sansón. ¿Está en dónde? Aquí. Por eso Dios es tan sabio que nos dice, por eso Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros. En otras palabras, tú y yo tenemos que tener el poder de Dios para quitarle la autoridad, quitarle el poder de la sabiduría diabólica, pisotear desde el punto de vista espiritual, deshacer y no dejar que la sabiduría diabólica tome espacio en nuestras vidas, que la rechacemos, que la resistamos y que más bien en vez de ella nos llenemos de la sabiduría de lo alto. De esa manera le estamos aplastando la cabeza a Satanás y le estamos diciendo, tus pensamientos no entran en mis pensamientos, tus propósitos no entran en mis propósitos, tu sabiduría no entra en mi mente, porque mi mente es la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplauso al Señor si usted lo cree, amén. Bueno, esa, y al final, aunque ya lo hablé, sí, aunque ya lo hablé, es que él ataca la décima acechanza del enemigo, es que él ataca, ¿cierto? Él trabaja en volver a las personas hipócritas, ya lo miramos. Una de las cosas que uno tiene que aprender de Dios es no dejarse meter en ese esquema de la hipocresía. Y Satanás es experto en volver a la gente hipócrita. Y cuando hablemos de hipocresía, son máscaras de espiritualidad. ¿Sí? Y esas máscaras es dar a entender que estamos bien cuando estamos ¿qué? Mal. Ese es un ¿qué? Bueno, la palabra hipócrita cuando se originó no era tan despectiva como en el día de hoy, ¿no? A uno le dicen hipócrita y uno se le va subiendo como el calorcito, ¿no? Ahorita que está yendo como frío y usted escuchó la palabra y está como está calentando el parche. Pero originalmente la palabra hipócrita fue inventada por Hipócrates. Hipócrates fue un hombre de arte. Y él siendo un hombre de arte, a los buenos actores se les llamaba hipócritas, ¿no? Entonces cada vez que se desarrollaba un buen actor y hacía bien la representación dentro de la obra de teatro, le decía, ¡ush! Ese es mucho hipócrita. Y era un piropo. Hoy en día no es un piropo, ¿no? Ya es algo como complicado, ¿no? Ahora la parte negativa es eso. Cuando se le dice a una persona hipócrita, es una persona que actúa, ¿cierto? Que finge. Y entonces
es dar a entender que estamos bien cuando estamos mal, o no dejar que Dios nos vea como somos en realidad. ¿Sí? Hay veces las personas no quieren dejarle ver a Dios, ¿no? Bueno, eso es algo incoherente, pero hay veces quieren resistir mostrarse tal y cual como son delante de Dios. Quieren mostrarse fuertes cuando son débiles. Quieren mostrarse valientes cuando están llenos de miedo. Dios nos conoce. Y no hay nada más lindo que ser sincero delante de Dios. Eso le trae un alivio a uno. Le trae un alivio. Por eso hablábamos de ser de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Ser sinceros. Un día mire esta escena de Primera de Reyes 14 para que vamos aterrizando. Miremos esta historia que sí me... Mire, dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, ¿cayó qué? Cayó en una enfermedad. Se enfermó, dice la palabra de Dios. Y dice la escritura, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora, ¿y qué? Y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Tremendo, ¿no? Que un esposo cultive ese tipo de apariencia dentro de la casa. Que un papá cultive ese tipo de cultura con sus hijos. Disfrázate para que no te conozcan realmente quién eres. Y luego dice la escritura, y ve a Silo porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. El tipo había tenido algún contacto con Dios. Un profeta llamado Ahías le dio una palabra profética y le dijo, mira, él no era nadie, él era una persona en otro propósito, en otro escenario, y Dios le mostró que él iba a ser rey. Palabra profética. Y Dios lo usó. Y luego dice la escritura que estaban viviendo un momento de familia complicado. Su hijo se enfermó. Pero mire cómo va a ir delante del profeta de Dios, delante de Dios, disfrazado, fingiendo. Dice el versículo 3, dice, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Claro, cosa que se le abona bueno es que ¿qué papá no se preocupa por la salud de sus hijos? Pero ¿cómo quería desatar el milagro sobre su hijo? ¿Cómo quería obtener el milagro? Y lo estaba queriendo tener con unos medios equivocados, disfrazándose, aparentando, fingiendo, involucrando a su esposa. Tanto así que le dice a la esposa que se disfrace como una mujer del campo, para que no la conozcan que ella es la primera dama. Y que llevara una ofrenda como una campesina y no una ofrenda, porque eso se utilizaba, ¿no? En el Antiguo Testamento se utilizaba que cuando iban a visitar al profeta, llevaban una ofrenda de gratitud por la consulta que iban a hacer. Eso era una costumbre judía. Le llevaban una ofrenda, le decían, y esta entonces, la primera dama se viste de campesina y le lleva unos 10 panes de ahí de pan casero, unas tortas de mamá Juana, vasija de miel, y se fue con él. Saltamos al versículo ya, ¿cierto? El versículo 6. Dice que va llegando la señora ahí. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, la Biblia enseña que Ahías, hermano, estaba como cegatón, o sea, la parte física ya no veía bien, pero su oído funcionaba a la perfección. Una y veces puede ser que no vea bien con sus ojos físicos, pero el oído espiritual es suficiente para saber quién es la persona.
Y dice que el profeta oyó el sonido de sus pies y al entrar ella por la puerta dijo, entra. ¿Mujer de quién? No le sirvió. Y luego dice, ¿por qué te finges? Otra bonita pregunta. ¿Por qué te finges? ¿Por qué aparentas? ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué actúas? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué te finges? Otra. Y claro, la respuesta aquí es, he aquí, yo soy enviado a ti con una revelación ¿qué? Dura. La hipocresía, ¿cierto? Desata revelaciones duras. A Dios no le agrada la hipocresía. Y esa es una obra de Satanás que impide que nosotros recibamos milagros de Dios. ¿Qué sucedió? Luego ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, tremendo Dios, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, dice la palabra, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Qué terrible. Finalmente, ¿qué dice? Y le dijo a la mujer, tú levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, ¿morirá quién? La hipocresía trae muerte. Y eso es lo que le gusta al enemigo, las acechanzas del enemigo. Por eso siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a ser sinceros ante Dios. ¿Sí? Cuando estemos en medio de las pruebas, cuando estemos en medio de las tribulaciones, ser sincero con Dios. Ser honestos. Hay cosas que nos afectan. Y yo no puedo decirle, Señor, todo está bien cuando mi corazón está mal. Cuando mi corazón está preocupado. Ay, pero ¿qué dirán? Es que yo soy el pastor, es que yo soy el líder, es que yo soy el que estoy encargado. ¿Y qué dirán si me ven llorando? ¿Qué dirán si me ven arrodillado? ¿Qué dirán si me ven preocupado? No, usted como hijo de Dios no tiene por qué vivir el ¿qué dirán? Aquí nos importa es presentarnos a Dios tal y cual como somos y abrirle nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, estoy así. Estoy afectado por esto, estoy preocupado por esto, estoy, Señor, perturbado, se ha ido mi paz, se ha ido mi gozo, se ha ido mi ánimo, mi fuerza. Señor, estoy así y me presento delante de ti tal como soy. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, cuando Dios ve a su hijo, a su hija viniendo así, sin disfraces, sin apariencias, a Dios le agrada tanto eso. A Dios le gusta tanto eso que entonces Dios viene. Primero lo que hace es sacarle su tristeza, sacarle su decepción, sacarle su frustración, sacarle su preocupación, dejarlo descansar, dejarlo reposar y en su presencia puede tomar nuevas fuerzas. Y entonces sí le aprovechó venir al culto, sí le aprovechó venir delante de Dios. No se fue igual de la casa de Dios, no se fue igual de la presencia de Dios. Salió restaurado, salió fortalecido y salió creyendo que en pocas horas Satanás será aplastado debajo de sus pies. ¿Lo creen así? Colóquese en pie y vamos a orar.
No sabemos esa canción, no la hemos cantado, ¿no? Tal como soy, Señor. Sí, sí, no la vemos. Pongamos en problemas al que canta. Pero quiero ministrar aunque sea unos 5 minuticos, porque como hijos de Dios tenemos el deber de desarmar al enemigo. ¿Sabe cómo desarmamos? Todos estos días hemos estado hablando de eso, tan bueno que es desarmar a Satanás. Desarmamos a Satanás. Cuando nosotros conocemos estas acechanzas, lo desarmamos. Le quitamos las armas de él. ¿Cuáles son sus armas? Las 3 armas que vimos hoy. Colóqueme la octava, ¿cuál fue? Vimos 10, ¿no? Sí. Que él quiere impedir que crean en el evangelio. Por eso tenemos que orar. Estos días son de salvación. El 20 de diciembre es de salvación. Dios me habló y ese día va a haber salvación de almas. Vale la pena orar por ese día, orar por nuestra familia, orar por jóvenes, orar por niños. Yo veo a niños recibiendo a Cristo, yo veo a jóvenes recibiendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacer el deber de que ahora en noviembre, diciembre también sean meses de salvación, de ganemos almas, y para eso tenemos que quitar las armas del enemigo. ¿Cuáles son esas armas? La ceguera espiritual. Ore contra la ceguera. Oremos hoy. Señor, quita la ceguera, se rompe la ceguera. El domingo hice un ejercicio, aquellos que no habían orado reprendiendo al diablo. Es hora que usted eche fuera a los demonios. Usted tiene que tomarse en serio esta enseñanza. Usted tiene que aprender a reprender y a echar fuera a Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, me deja ahí el estudio. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Todos estos días hemos estado aprendiendo a desarmar a Satanás, a protegernos contra sus acechanzas. Gracias por la revelación de tu palabra que nos has traído, por tu espíritu. Señor, en esta noche venimos delante de ti una vez más a hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Señor, tú nos has hablado, Padre Celestial, de que tú nos has ungido. Vamos, levante su voz y diga: Señor, tú me has ungido. Diga: Señor, tú me has ungido para abrir los ojos de los que están en ceguera. Tú me has ungido, Señor, para que pueda ser instrumento de conversión, para que se conviertan, Señor, los que estaban en la potestad de Satanás a Dios. Los que estaban en las tinieblas vengan a la luz. Dígale: yo estoy convencido, Señor, que ese poder está sobre mí. Vamos, levante su voz, declárelo con fe en esta hora. Dígale: Señor, gracias, porque tú me has dado el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta hora yo creo que tú me has dado el poder en el nombre de Jesús. Yo deshago la ceguera espiritual. Comience a orar e interceder por su esposa, por sus hijos, por sus padres, sus hermanos que tal vez todavía no creen en el evangelio. Ellos no han creído, no porque no quieran, sino porque no pueden. Es porque Satanás no los quiere dejar creer. Por eso ahí donde tú estás, tú eres el elegido, tú eres el escogido, para que tú intercedas, para que tú rompas las acechanzas del enemigo. Señor, rompemos las acechanzas del enemigo, rompemos la ceguera espiritual de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Rompemos la ceguera espiritual, Señor, en esta hora de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Rompemos la ceguera espiritual de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Rompemos la ceguera espiritual en el nombre de Jesús de los empresarios de esta ciudad, de este departamento. Rompemos la ceguera, los velos espirituales de las personas que están en el periodismo, en los medios de comunicación. Rompemos la ceguera espiritual, los velos que están sobre las personas que están en la educación, que están en el deporte, que están en el arte, que están en el comercio. Rompemos la ceguera espiritual, rompemos la ceguera espiritual, los velos espirituales, Señor, que están en los gobernantes, en las personas de la política, los dirigentes. Señor, rompemos la ceguera espiritual en esta hora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora mismo la autoridad de Satanás sobre ellos. Rompemos la ceguera espiritual sobre los niños que tú nos has asignado, sobre los jóvenes que tú nos has asignado. Se rompe la ceguera espiritual sobre los hogares, las familias que tú nos has asignado en esta ciudad, en este departamento. Se rompe la ceguera, los velos se rompen
en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora diga conmigo, en el nombre de Jesús. Satanás, te echamos fuera todo lo que quiera hacer el diablo y robar la palabra de Dios en los corazones de los niños, de los jóvenes, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ahora mismo echamos fuera. Satanás, te reprendemos. Vamos, reprenda al diablo. Diga en esta hora, ato a Satanás, atamos al diablo, echamos fuera de nuestra casa, de nuestra familia, el que quiere robar la palabra para que no la crean y para que no se salvan. Ahora mismo echamos fuera a Satanás de nuestro ambiente, de cada atmósfera espiritual, de nuestra casa, de estos días de noviembre, de los días de diciembre, de cada una de las actividades espirituales que estamos llevando a cabo en los grupos bíblicos, en cada reunión, en cada culto. El día 20 de diciembre echamos fuera a Satanás, que quiere impedir que las personas crean en el evangelio, que las personas crean en Jesucristo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga, echamos fuera toda religiosidad, todo lo que quiera opacar la majestad de Cristo en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora mismo se rompe, se quebranta, diga, en el nombre de Jesucristo, todo lo que quiera opacar, todo lo que quiera oscurecer la majestad del Cristo glorioso, del Cristo victorioso, del Cristo que resucitó, del Cristo que se sentaba a la diestra del Padre. Se deshace toda acechanza del maligno en esta ciudad, en este departamento. Se destruye por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, dígalo ahí donde usted está, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora atamos y reprendemos en la autoridad del nombre de Jesucristo nuestro Señor. En esta hora también todo aquello que quiera atraer la sabiduría diabólica, todo aquello que quiera traer sabiduría diabólica, diga, a mi vida, a mi familia, ahora mismo ato y reprendo a Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret lo echo fuera. Fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mis hijos, fuera de mi ambiente de trabajo, fuera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Esa sabiduría diabólica, esa sabiduría llena de celos amargos, llena de peleas, llena de contención, llena de hipocresía, llena de incertidumbre, diga, ha hecho fuera. Fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Diga, para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Se deshace la sabiduría ahora mismo diabólica, terrenal, de animal, en el nombre de Jesús, de sobre mi vida, de sobre mi casa, de sobre la iglesia, de sobre esta ciudad, este departamento. Se deshace, se destruye, se quebranta la operación de la sabiduría diabólica que quiere traer divisiones, pleitos, que quiere traer ahora mismo amargura, perturbación. En el nombre de Jesús se deshace, se destruye por el poder de la sangre de Jesús. Digan esta hora, abro mi vida, dígalo, abro mi vida. Abro mi casa, abro la iglesia, abro esta ciudad, abro este departamento para que venga y descienda la sabiduría de lo alto. Diga, la sabiduría de lo alto, que primeramente es pura. La sabiduría de lo alto, diga, la recibo. Esa que es pacífica, diga, la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. La sabiduría que es amable, esa sabiduría que es benigna, diga, la recibo, la desato sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre el departamento de Santa. La sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, esa sabiduría que es llena de misericordia, esa sabiduría que es llena de buenos frutos, que trae buenos resultados. Diga, la desato sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre esta ciudad, este departamento. En esta hora, diga, desato la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sin incertidumbre, que es sin hipocresía. Esa sabiduría que nos vuelve creyentes genuinos, verdaderos, de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Diga, en el nombre de Jesús lo desatamos. Diga, y en esta hora, Padre, desarmamos a Satanás. Desarmamos a Satanás de su arma
de la hipocresía, del fingimiento, de vivir una vida de apariencias. Dígale, Señor, hoy le quitamos esas armas al enemigo. En el nombre de Jesús, diga, Señor, vengo delante de tu presencia tal como soy. Dígale, tal como soy. No te oculto quién soy. No te oculto cómo está mi corazón. No te oculto cómo está mi alma. No te oculto, Señor, cómo estoy en este día. Vengo delante de ti. Sí, te doy gracias porque tú me has dado victoria, me has dado conquistas, Señor, pero en el caminar de este fin de año, Señor, he cargado con pesos, he cargado con angustias, con aflicciones, y quiero soltarlas delante de ti. Vamos, suelta lo que hay en tu corazón, suelta lo que hay en tu mente, suelta lo que hay en tu alma en esta hora. Esa es la manera de terminar bien este año. No le mientas al Señor. No tengas apariencia delante de Dios. Coloca en la mano de Dios lo que te preocupa, lo que te aflige, lo que te angustia. De esa manera estamos desarmando a Satanás. De esa manera estamos venciendo a Satanás. De esa manera Dios, el Dios de paz, está colocando a Satanás debajo de tus pies. Porque Él no tiene de dónde cogerse, de Él no tiene de dónde tomarse de nuestras vidas. Cuando venimos y le decimos al Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. dígale al Señor en estas palabras, dígale, Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me entrego todo a ti, tómame, Señor. Entrégale todo al Señor en esta noche. Tal como soy. Entrégale toda tu angustia, tu preocupación, tu frustración. Acéptame como Entrégale al Señor en esta noche. un sacrificio agradable. Entrégate. Cada vez que te entregas a Él, Satanás es derrotado. Sus acechanzas son derrotadas, son destruidas. Señor, Vamos, arrójate en esta noche a los brazos de tu Padre Celestial y dile, acéptame en esta noche como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. grande perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos, entrégale esa carga. Si has estado fingiendo algo en tu casa, si has estado fingiendo en tu relación de pareja, si has estado fingiendo que todo está bien, sabiendo de que las cosas no están bien y están mal, entrégale tus cargas, entrégale tus preocupaciones, entrégale al Señor tus afanes, tus ansiedades. Una vez más y dile, acepta, Señor, en esta noche mi vida como una ofrenda. Me entrego tal y cual como soy a ti, dígale. Entrego mi corazón, entrego mi mente. No quiero ocultar, no quiero venir delante de ti con un disfraz. No quiero venir delante de ti fingiendo que todo va bien, sabiendo de que hay cosas que no están saliendo como esperaba. Hoy yo estoy viendo una gran derrota sobre Satanás en esta noche. La sinceridad, Dios, derrota a Satanás. La sinceridad derrota a Satanás. Levante sus manos ahí donde usted está.
En el nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora, tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros nos consuela, nos libera. Tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros nos fortalece. Tu Santo Espíritu, Señor, nos hace genuinos, nos hace verdaderos delante de ti. No necesitamos vivir del que dirán. No necesitamos vivir de lo que digan los demás. Nos importa es ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Nos importa, Señor, y es lo más importante, Señor, que tú veas quiénes somos y qué necesitamos en esta noche. Señor, Jeroboam perdió su milagro por estar aparentando, por estar fingiendo. Podría estar el poder de Dios dispuesto para sanar a su hijo, pero la apariencia, la hipocresía abrió un roto que desperdició el poder de Dios en su vida. Pero la sinceridad que tu Espíritu Santo nos trae nos coloca en una atmósfera diferente, una atmósfera donde podemos recibir tu misericordia, podemos recibir el milagro que esperamos, podemos recibir esa sanidad, podemos recibir esa salud, podemos recibir, Señor, esa libertad, podemos recibir esa restauración. Por eso, Padre, conforme a la sinceridad de tu pueblo, en esta hora, Señor, que se desaten los milagros. Conforme, Señor, el haber, Señor, despojado de la hipocresía, de la apariencia, del disfraz. De esa misma forma, Padre, se opere tu respuesta divina. En el nombre de Jesús. El descanso de Dios, el reposo de Dios, la fortaleza de Dios. Señor, gracias. Quédate un momento en silencio. Deja que el Espíritu de Dios opere ahí. Haga su obra en ti. Deja que Él te toque. El Espíritu de Dios toca tu corazón. El Espíritu de Dios toca tu alma. Y cuando Él la toca, te libera. Cuando Él la toca, te da descanso, te da reposo. Se va el desespero. Se va la preocupación. Se va la angustia. Se van las dudas. Se van fuera en el nombre de Jesús. Llega la fe en Dios. Llega la confianza en Dios. Oh, yo puedo ver por el Espíritu de Dios en este ambiente, en esta atmósfera, un mover de Dios y una derrota sobre Satanás. La armadura de Dios está aquí sobre los hijos y las hijas de Dios. Esa preocupación por ese hijo, suéltasela al Señor. Suéltale esa preocupación por esa hija, suéltasela al Señor. El Señor se hace cargo. El Señor se hace cargo. El Señor está por ti. Y en vez de salir de este lugar con una revelación dura, Dios te dice: recibe una revelación dulce sobre tu espíritu. Yo estoy contigo. Yo peleo por ti. Tus peleas son mis peleas. Tus batallas son mis batallas. No es solo tu guerra. Te dice el Señor, es mi guerra. Gracias, Señor. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Verás una victoria en las próximas horas, en los próximos días, una gran victoria. Satanás
dejará de perturbar tu vida y tu casa, porque te habrás levantado como un guerrero de Dios, como una guerrera de Dios, porque habrás asumido la responsabilidad de echar fuera al enemigo y de reclamar la palabra de Dios para que ella crezca, para que ella prevalezca, para que ella se haga realidad en ti y en los tuyos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Levántenle un aplauso al Señor en esta hora.